Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un debate filosófico realmente fascinante, uno que nos toca muy de cerca, la naturaleza de lo bueno y lo malo. Vamos a desgranar un argumento que enfrenta dos formas muy distintas de entender la moralidad. Y aquí está la pregunta del millón, la que da comienzo a todo. ¿Los valores morales son algo universal, algo fijo, o todo depende del cristal con que se mira? El material que analizamos hoy se mete de lleno en esta cuestión. Bien, pues para empezar a entender este enfrentamiento, la fuente nos presenta al primer contendiente, el relativismo moral. Es una corriente de pensamiento con ideas muy concretas sobre la verdad y cómo la conocemos. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Pues básicamente que no existe una vara de medir universal para decidir qué es verdadero, qué es bueno o qué es bello. Lo que en una cultura es una muestra de respeto, en otra puede ser un insulto, y según el relativismo, ninguna de las dos visiones es en esencia más correcta que la otra. Y ojo, que aquí la fuente hace una distinción que es clave. No se trata simplemente de decir, bueno, cada cual tiene su opinión y ya está. El relativismo va un paso más allá. Afirma que ninguna de esas opiniones puede ser considerada la verdad en un sentido absoluto. Su validez depende por completo del contexto de la persona o de la cultura. Y claro, esto nos lleva a conclusiones bastante potentes, que nuestro conocimiento siempre es parcial, está teñido por nuestras vivencias, que en el fondo hay tantas verdades como personas, y que la idea de una única verdad con mayúsculas, válida para todo el mundo y para siempre, pues es una ilusión. Pero, ¿y si esta idea se contradice a sí misma? Porque ahora vamos a ver cómo la fuente que analizamos pone al relativismo contra las cuerdas, señalando lo que considera una contradicción fundamental que podría hacer que todo el argumento se venga abajo. La crítica, desde luego, no se anda con rodeos. Empieza con esta afirmación que es bastante provocadora, ¿no? Comparar esta filosofía con una mentalidad infantil. Es una forma muy directa de cuestionar su solidez. Y la cosa se pone aún más seria. La fuente va más allá y no lo ve solo como una filosofía, sino que lo describe como una posible herramienta de control mental. Es una acusación muy fuerte que nos da una idea de la profundidad de este debate. Entonces, ¿cuál es el nudo del problema? La crítica se centra en una paradoja, en un enredo lógico. Y la fuente nos lo ilustra con un ejemplo muy sencillo, pero que es demoledor. Y ahí está la trampa. Si se afirma que todas las generalizaciones son falsas, esa misma frase es una generalización. Por lo tanto, si la frase es verdadera, tiene que ser falsa a la vez. Es una contradicción total, un argumento que se muerde la cola. Vale, una vez expuesta la crítica al relativismo, la fuente no nos deja en un vacío. Propone una alternativa, otra forma de entender la moral que no dependa de las circunstancias, sino de algo que, según argumenta, todos tenemos, la razón. Esta alternativa es la obligación moral. La idea de fondo es que la moralidad no es algo que nos imponen desde fuera, es una presión que nace de nuestra propia razón, esa voz interior que nos impulsa a actuar de forma correcta cuando nos enfrentamos a una situación que implica valores. Y esto es importantísimo. La fuente distingue muy bien esta presión interna de la razón de otras cosas con las que solemos confundir la moral. La presión social, lo que nos diga una figura de autoridad o simplemente el miedo a que nos castiguen. La moralidad auténtica, desde este punto de vista, viene de dentro. Para que quede más claro, la fuente nos da ejemplos muy concretos. Imagina que vemos a alguien tirar un papel al suelo. La obligación moral sería recogerlo, no porque lo diga una ley o por miedo a una multa, sino porque la propia razón nos dice que es lo correcto. Muy bien, pero ¿en qué se apoya esta moralidad que viene de la razón? ¿Cuál es su fundamento? Pues según la fuente, la respuesta está en un concepto todavía más profundo, el concepto de verdad. La idea aquí es que nuestra percepción personal es como un filtro. Cada uno tiene el suyo, con sus colores, sus distorsiones, pero la realidad, la verdad con mayúsculas, está ahí, al otro lado, y es la misma para todos, independientemente de nuestro filtro. Y así, la fuente define la verdad como algo objetivo, permanente, sólido. Es lo que es y lo que fue. No cambia por mucho que nos guste o que no la entendamos, o incluso aunque la ignoremos por completo. Para reforzar esta idea, la fuente cita a un peso pesado de la filosofía, Søren Kierkegaard. Lo que viene a decir esta frase es que uno puede vivir creyendo una mentira o negando una verdad, pero eso no altera la verdad en sí misma. Al final, es la realidad la que nos marca los límites, no al revés. De acuerdo. Si aceptamos que existe esa verdad objetiva, la siguiente pregunta es, ¿cómo conectamos con ella? ¿Cómo sabemos lo que tenemos que hacer? La fuente nos dice que la clave está en nuestra conciencia. La fuente describe la conciencia como un proceso en cadena. Todo empieza con un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, y esa emoción nos impulsa a una acción.
Pero al final del todo está el juicio, nuestra capacidad para pararnos a pensar y discernir si esa acción está alineada con esa verdad objetiva. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo conecta todo y nos deja pensando. Si aceptamos la premisa de que existe una verdad objetiva, ¿qué supone eso para nosotros? ¿Qué tipo de responsabilidad moral implica ese conocimiento? Es una pregunta que va más allá de la teoría y nos interpela a cada uno de nosotros.